Viste que lo común siempre es decir que el primer libro impreso de la historia fue la Biblia de Gutenberg. Entonces vamos ahí todos como boludos repitiendo, sí, sí, el primer libro impreso fue la Biblia de Gutenberg. Pero ¿realmente esto fue así? Quédate acá, que te cuento todo sobre el primer libro impreso de la historia. Mi nombre es Walter y esto es Libro para los Pibes. ¿Te imaginas un mundo sin libros? Durísimo, ¿no? Nos perderíamos de un montonazo de historias copadas. ¿Qué te vas a parar vos si debes haber agarrado un libro por última vez hace como 5 años? Igual, hoy en día pensás en libros y pensás en esto. La verdad es que este formato de libro es una genialidad, pero es el libro moderno. Hace muchísimos años, bueno, no tantos años, pero hace muchísimos años también se escribían y se leían cosas, pero más que nada cosas administrativas, tipo como un Excel de la antigüedad. Pero ¿lo escribían en libros como los nuestros? No, para nada. Escribían en tablas de arcilla, en rollos de bambú, en papiros, y ya para la Edad Media aparece el famoso códice. ¿Qué es un códice? Te preguntarás vos. Bueno, el formato en que leemos hoy en día es un códice, pero generalmente le decimos códice a los libros que se parecen a los nuestros, pero que en realidad eran manuscritos. O sea, como cuando Burns ponía a los monos con máquinas a escribir, bueno, así, pero a mano. Ese formato fue muy famoso, pero imagínate los errores y el tiempo que llevaba. La cosa es que más o menos allá por el 1440, el alemán Johannes Gutenberg dice, che, qué paja esto de escribir a mano. Entonces viene con su famosísimo invento, la imprenta. Así, todo se volvía muchísimo más eficiente y rápido, cosa de poder tener libros en cantidad en un tiempo muchísimo menor al que se necesitaba hasta entonces. El tema es que yo te hablo de Gutenberg, de la imprenta y todo eso, pero ¿tenés idea realmente de qué va todo esto? Hablemos un poco. Johannes Gutenberg fue un alemán nacido entre el 1393 y el 1406. Su infancia, nada mentira, seguro te chupa un huevo la vida de Gutenberg, como si te fueras a acordar de esto. No importa la verdad, lo que tenés que saber es que Gutenberg en 1440 inventó la imprenta. O eso es lo que se dice. Gutenberg lo que inventó fue un proceso para producir en masa tipos móviles, básicamente un molde alfanumérico, y combinar todo esto con tinta y demás. Todo esto en una prensa que imprimía texto en masa básicamente. El invento fue una bomba, cambió el rumbo de la historia europea y demás, sobre todo con la primera impresión que se hizo en la imprenta de Gutenberg, la cual era nada más ni nada menos que la mismísima Biblia. Listo, ya está, cerremos el video, acá está la respuesta. No, la verdad que no. Porque si bien Gutenberg creó lo que ya nombré y la Biblia fue la primera impresión en la imprenta de Gutenberg, ¿fue este el primer libro impreso de la historia? Absolutamente no. ¿Y por qué no? Fácil, mi queridísimo espectador, porque para eso, primero, tenemos que hablar de la imprenta. Te dije que Gutenberg inventó la imprenta, ¿pero es tan así? La historia de la imprenta viene desde muchos antes que Gutenberg, y sobre todo nos vamos a parar en territorio asiático. Los chinos fueron los primeros en inventar una imprenta de tipo móvil como 600 años antes de Gutenberg, solo que no usaban piezas metálicas sino de porcelana. Incluso después, como 200 años antes de Gutenberg, no solo en China sino también en Corea, se inventó la imprenta de tipos móviles metálicos. Igual, incluso si queremos hablar de formas de imprimir, pasa que acá estamos hablando de producción en masa y para eso la de Gutenberg funciona a la perfección, existían otras formas antes. En la antigua China, muchos años antes de Cristo, ya existían formas de imprimir como la serigrafía, que era bien conocida y se utilizaba un montón. El tema es, ¿por qué chota decimos que la imprenta de Gutenberg es la primera si claramente no fue así? Bueno, primero porque es la historia de Europa, y como es la historia de Europa se expandió por el mundo y la cual enseñaron en los colegios durante mucho tiempo. Pero segundo, porque si bien Gutenberg hizo su imprenta y esto fue una innovación, no se sabe si los europeos o Gutenberg mismo sabía de la existencia de la imprenta china. Seguramente no, o sí, no tenemos ni idea. La cosa es que la de Gutenberg marcó un antes y un después por estar en esta parte del mundo y como sabemos, los europeos con su afán de conquistar todo extendieron esto a todas partes. Entonces, ¿cuál es el primer libro impreso de la historia? En realidad, esta pregunta se responde con la respuesta más tibia de todas. Depende. Pero pará, no me mates. ¿Por qué depende? Porque depende de a qué forma o tipo de imprenta nos estemos refiriendo. ¿Qué te pensabas que te conté todo lo anterior al pedo para nada? No, la cosa es así. Si nos referimos a técnicas más antiguas como la serigrafía, entonces el primer libro impreso del que tengamos noticias es el Sutra del Diamante, un libro chino que tiene que ver con la sabiduría y enseñanzas sobre el desapego y cosas así que hoy las leo y me suenan ultra hippies. Pero seguro tienen su trasfondo filosófico copado y toda la bola. Pero ahora vamos a decirle cosa de hippie chino. Cuestión que en el siglo XX se descubrió una copia de esto y data más o menos de los años 800. Entonces ese sería el libro más antiguo del cual tenemos idea hoy en día. Ahora, si nos vamos a los tipos móviles metálicos, tenemos que irnos a Corea, y es que en el año 1377 se imprimió el Shikshi, o Shikshi, o Hikshi, no tengo ni idea cómo se pronuncia,
Otro texto budista religioso y que seguramente sea terrible en vole, pero bueno, parte de la historia y seguro si alguien me lo explica debe ser interesante porque yo no pienso leerlo. Y recién después de estos dos tenemos la Biblia de Gutenberg, que fue el primer libro impreso por el alemán allá por los 1400 y pico, como dije antes. Entonces, ahora puedes ir por la vida sin repetir lo que todos repitieron y saber un poquito más de la historia del libro. Y ahora te pregunto, ¿conocías estos libros? No te hagas el boludo, no me mientas, no conocías un carajo. Pero, pará, esto me hace pensar en otra pregunta también. ¿Cuál fue el primer cómic de la historia? Seguime, que lo vamos a responder en otro video. Mi nombre es Walter y esto fue Libros para los Pibes. Seguime, comentate algo, no sé, etc. Chao, nos vimos.